que es cuando le dan un pago a uno de los socios para que haga un gasto de la empresa y no emite ninguna factura o no solicita ninguna factura de los gastos que realizó. Si llega una revisión por parte de la autoridad, ese se puede considerar como un dividendo, que el dividendo es como la ganancia que tienen los socios por haber invertido en una empresa. El impuesto es muy caro, es más del 50%. El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas. Te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos. Los impuestos. Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola familia, excelente domingo, un domingo más. Creo que es un trapito, pero uno de los trapitos más importantes. Sí. Entonces, ¿cómo estás, Arturo? Muy bien, emocionado de este tema, que como bien dices, a veces no le tomamos la importancia, sin embargo es de los puntos finos que tenemos que tener en cuenta al momento de nuestra operación, ya sea en una empresa o sea en una persona física. Sí, siento que es de las cosas que deberíamos medio aprender en la escuela. Sí. Me refiero a las personas que no son contadoras. Que bueno, incluso nosotros tampoco lo vemos tan a fondo. No. Y no alcanzamos a veces a dimensionar tanto el poder que tiene, para bien o para mal en una empresa. Sin hacerlo más de emoción, el tema de esta semana son los no deducibles. De repente nos ha tocado con los clientes que tenemos que explicarles qué son los no deducibles. Y es todo un tema, es todo un tema porque a veces hay cosas que son obvias, a veces hay cosas que no son tan obvias, a veces son cosas que pasan bien, pero ya cuando llegas al anual o etcétera, se consideran como no deducibles. Entonces ahí está interesante. Pero bueno, ¿nos quieres contar un poquito qué son los no deducibles? Antes de contar justamente qué es no deducible, creo que es importante entender qué es una deducción. Ok. O sea, porque es un gasto no deducible o un gasto sí deducible. Básicamente, el tema de las deducciones son aquellos gastos que tú necesitas. Voy a hablar yo únicamente específicamente de personas morales. Aquellos gastos que de acuerdo al objeto social, es de acuerdo a tu acta constitutiva, puedes deducir de acuerdo a lo que te dedicas. Por ejemplo, si yo soy un constructor, pues podré deducir las nóminas que les pago a las personas que trabajan conmigo en las obras, los materiales, los permisos, servicios de tipografía, todo aquello relacionado a mi objeto, además de mis gastos de administración, pues para poder operar. Un gasto no deducible es aquel que, ya sea porque la misma ley dice que no es deducible, o que por no cumplir, o sea, por ejemplo, el error más común, que gasté pero no pedí la factura. El no ser un comprobante fiscal, en automático lo vuelve un no deducible, al menos si son gastos aquí en México. Sí, ahí creo que vale la pena entonces ver las dos opciones que tenemos. En México se puede tributar siendo una persona moral, que como ya lo hemos dicho en otros episodios, la persona moral, su acta de nacimiento es una acta constitutiva. Para las personas físicas, su acta de nacimiento la dan en el registro civil cuando van nuestros papás, nos llevan y etcétera. Entonces, persona moral, acta constitutiva, persona física, acta de nacimiento. Ok. Si partimos de estos dos puntos, creo que entonces tendríamos que rescatar que para las personas físicas los gastos deducibles son todos aquellos que le generen un ingreso, y para las personas morales son todos aquellos que sean indispensables para la operación de la empresa, que como bien decías, está marcada en el objeto social del acta constitutiva. Entonces, aquí es bien importante, desde el momento en el que ustedes crean una persona moral, están definiendo de una u otra forma su lista de deducciones. Exacto. Por eso, siempre asesórense bien. Sí. Entonces, cuando vas ante el notario o haces tu registro ante la Secretaría de Economía en caso de una SAS, es súper importante que primero sí te cuestiones qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y justamente ir identificando tu lista de deducciones desde ese primer momento. Entonces sí, siempre asesoren con un abogado y también con un contador, porque van a ver las dos visiones. Aquí, al hablar de lista de deducciones, no nos referimos a lo que todos los clientes y todas las personas piden. O sea, no es que llegan y les dicen, fíjate, tú puedes deducir tu teléfono, tu gasolina, tu renta, no. Es
qué es lo que necesita tu negocio para estar bien, para poder operar, para poder generar ingresos. Básicamente es eso. No es que te den una lista literal impresa, sino el cómo vas a estar realizando tú tus operaciones para llegar a eso. Exactamente. Ok, creo que ya ese es una buena inicio de qué son las deducciones. Ahora sí vamos al tema de los gastos no deducibles. Entonces, como les decía, son aquellos gastos que no cumplen requisitos para que puedan disminuirse de nuestros ingresos. El primero y más común es uno que menciona que cualquier operación puede ser pagada en efectivo siempre y cuando el comprobante fiscal no exceda de los 2,000 pesos. Es importante mencionar que estos 2,000 pesos ya es con IVA incluido, ya que la ley del ISR, menciona que es el comprobante fiscal. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Y súper importante en el tema de las gasolinas, que puede ser uno de los gastos más comunes que pueden llegar a tener todos los contribuyentes. La gasolina, no importa si compraste 1 litro de gasolina y lo quieres deducir, tiene que ser pagado con algún medio electrónico, entiéndase un cheque, una transferencia, un pago con tarjeta de débito, de crédito, monedero electrónico. Y pues claramente que el comprobante fiscal sí venga con el forma de pago en la que se pagó de forma correcta. Este tema de las deducciones me gusta. Como ya todos sabemos, también soy bien teto. Pero realmente pone a prueba muchas de las legislaciones mexicanas. Porque, por ejemplo, esto que mencionaste de los 2,000 pesos no viene en el artículo de no deducibles. No. Viene en el artículo de los deducibles. Entonces dice: las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y te dice lo de los 2,000 pesos pagados con tarjeta, etcétera. Pero en las leyes se aplica mucho un tema de exclusión. Entonces, si no caes en ese supuesto, en automático es no deducible. Entonces está bien interesante ahí. Y también muchas veces lo que hacen los legisladores inteligentemente es que para corregir errores en la sociedad limitan las deducciones. Entonces, por ejemplo, esto de las gasolinas es simple y sencillamente porque todas las gasolineras obtienen mucho efectivo. Entonces, para incentivarlos a que declaren el 100% o la mayor parte de sus operaciones, tienen que limitar las deducciones de las otras personas a que sí lo paguen con tarjeta. Entonces está bien interesante también ahí ver cuál es el comportamiento que tienen los legisladores en este tipo de temas, porque soy teto, pero esto nos permite conocer justamente cuáles son los huecos que hay en la sociedad y cómo se pueden ir arreglando en materia legal. Exactamente. Por ejemplo, hablando de las personas morales, en una parte de estos artículos menciona lo del costo de ventas. ¿Qué quiere decir? Si yo como empresa adquiero mercancía y no la vendo, no la puedo deducir hasta el momento en que yo hice una venta. Entonces, si ahí la ley es bastante enredosa, entonces hay que cuidar. Por ejemplo, ya entrando a los no deducibles, el primero que nos menciona la ley del ISR es que el impuesto que yo le pague al SAT, el ISR, pues no es deducible. ¿Por qué? Porque es un impuesto que es por mis ganancias o por mi utilidad. Entonces, eso te dice, esos pagos o esas erogaciones que salgan de tu banco no es un gasto. Entonces, por lo tanto, no es deducible. Sí, hay 1,000,000 cosas que consideran no deducibles. Sí. Los gastos de representación, los consumos en los restaurantes, que ahí de nuevo, si se van a ver como todo la ley, antes proponían que sí fuera deducible. Actualmente solo es deducible el 8.5 de los gastos en los restaurantes. Pero antes se proponía que fuera el 50, después lo bajaron al 25, actualmente estamos en el 8.5 por lo mismo. O sea, al final luego, ¿qué era lo que hacían las personas? Tenían que pagar mucho impuestos, se iban al restaurante, hacían mega comidas, cuentononones y las deducían al 100. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, porque aparte muchos de los consumos en los restaurantes son las bebidas, para evitar ese tipo de cosas, el SAT también estuvo reduciendo ese tipo de gastos o de rubros a ciertos montos de deducción. Exacto. Sí, ahí es un tema justamente de que al SAT no se le va ninguna. El SAT sabe cómo controlar que todos paguemos impuestos como deberíamos de pagarlos. Entonces justamente es haciendo estas limitaciones en ley. Por ejemplo, algo que también es muy común
las empresas en fin de año, donde dan obsequios a todos sus clientes o sus proveedores o a sus trabajadores, y en esencia la ley te dice que pueden llegar a ser no deducibles a menos que se entreguen de manera general. Okay. Entonces por eso es que las empresas sí le entregan a todos sus clientes y a todos sus trabajadores con la finalidad de que este gasto sea deducible. Sí, y aunque realmente no está en ley, hay algo también bien famoso que chance no hayan escuchado, pero es la diferencia entre que algo sea deducible y no, la materialidad. Uh-huh. Debes de tener materialidad, y por materialidad nos referimos al soporte de cada una de las deducciones, porque de repente cuando tienes que hacer algún trámite de devolución o algo por el estilo, siempre te dicen, de repente, me ha tocado casos donde uno de los más grandes proveedores es Telmex, Ajá. y te piden que les mandes una foto del servicio. ¿Qué les mandas? Sí. Pues sí. La foto del teléfono instalado en la oficina. O sea, debes de tener justamente formas de poder comprobar que el servicio sí se está prestando, porque debes de poder comprobar, y justamente es bien necesario poder comprobar que sí se llevó a cabo el servicio, porque en algunas ocasiones nos han contado historias de terror con los EFOS y EDOS, y básicamente se trata de empresas que simulan operaciones. Uh-huh. Cuando eres EFO son empresas que facturan operaciones simuladas, y cuando eres EDO es empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces, si tú estás en alguno de estos dos supuestos, tienes problemas con la autoridad fiscal. Y puedes estar en cualquiera de estos dos supuestos porque no hay materialidad. No puede ser una empresa que venda 100 millones de pesos con una sola computadora y un escritorio. Eso siempre se lo decimos a los clientes. Y de repente, si tú le compras a ese tipo de empresas, se piensa que son empresas factureras y por lo tanto corre riesgo tu deducción. Exacto. Sí, siempre es importante cuidar la materialidad de todo el tipo de deducciones. O sea, desde el tema del teléfono que mencionabas, sí, hasta, y en específico cuando son servicios que el resultado que te dan es un servicio intangible o es algo intangible. Hay que tener mucho cuidado en sí tener esta materialidad que mencionas. Sí, ahí depende de cada una de las operaciones que realicen, obviamente. Por lo tanto, de nuevo, acérquense con sus asesores de confianza para que les puedan decir, ok, no sé, parte de lo que estás utilizando es un software, entonces yo te sugiero que eso lo tengas soportado con esto y esto. Exacto. Otro de los gastos más comunes que realizan las empresas y que tienen que tener cuidado son los viáticos y gastos de viaje. En la ley menciona 3 casos en particular y uno que sí me gustaría detallar. El primero es el tema de la alimentación, en donde únicamente son deducibles 750 pesos diarios por persona. Por ejemplo, si sales de tu domicilio fiscal con alguno de tus clientes, con algún proveedor, los consumos solo pueden ser deducibles 750 diarios al día. O sea que tienes que gastar más o menos 250 pesos por comida. En México, en el extranjero son 1,500 diarios. Y importante en el extranjero, pues tener toda la parte de la comprobación para darle materialidad a la operación. Porque como no existe una factura mexicana, solo un invoice o un comprobante fiscal del otro país, hay que tener muy soportadas esas operaciones. Los gastos en el extranjero sí son deducibles. Sí. Otro de los gastos que menciona aquí es el gasto de transporte, en donde menciona que únicamente son deducibles 850 pesos diarios, ya sea que se eroguen en México o en el extranjero, y también que esté amparada de comprobante fiscal en México o de cualquier comprobante fiscal que tenga efectos fiscales en el extranjero. Uh-huh. El otro son los gastos de hospedaje. Aquí la ley es al revés, nos dice que lo que es deducible en el extranjero son únicamente 3,850 pesos diarios, y en México no existe ningún tope. Es decir, que te puedes ir al hotel más caro en México y lo puedes deducir. Claramente, como tiene que ver con temas de negocios, tengan mucho cuidado, no deduzcan sus vacaciones. Y aquí es muy interesante porque es común que existan convenciones o seminarios en Puerto Vallarta, en Cancún, y que tú como empresario o dueño de negocios mandes a capacitar a parte de tu equipo. Aquí lo importante es que cuando tú adquieras ese tipo de seminarios o convenciones,
si solicites que tu factura venga desglosada lo que es de seminarios y si vienen incluidos los gastos viáticos de consumos, de transporte y eso, vengan separado cada uno de los rubros, ya que si no vienen separado estos rubros, solo será deducible 750 pesos diarios, lo que son los límites de deducción en el caso de alimentos. Entonces, si pagaste 10,000 pesos, solo podrás deducir una parte de esta erogación, y únicamente por no haber separado los conceptos. Son temas bien interesantes y que nosotros podemos caer de manera bien sencilla en ellos. Sí. Porque de repente justamente esto no viene desglosado y a veces ni siquiera lo sabes, pero uno de los principios del derecho es que el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, pues bueno, al SAT no le va a importar que le digamos que no sabíamos y de todas formas nos va a echar para atrás la deducción. Pero para todo esto, ya hablamos un poquito, digo, es un artículo gigante el 28. Y hay varios no deducibles, hay varios deducibles, etcétera. Pero a todo esto creo que no hemos hablado de qué son. Bueno, sí, ya de qué son, pero no de cómo nos afectan. Ok, sí. Y ahí es donde está lo interesante. Digamos que de los ingresos que nosotros tengamos, como bien ya lo habías dicho, las deducciones son los ingresos, los gastos que sí podemos deducir o los gastos deducibles, y se va a crear una base gravable. Sobre esa base gravable nosotros pagamos los impuestos. Hasta ahí todo bien. Pero si nuestros gastos fueron no deducibles, entonces vamos a tener menos dinero porque ya estuvimos gastando sin deducciones, y nosotros vamos a tener una base gravable mayor aunque ya no tengamos todo ese dinero. Sí. Porque en teoría la base gravable es la utilidad. Ajá. En teoría, si nosotros tenemos puros gastos deducibles, vamos a estar pagando el impuesto sobre lo que tenemos en la bolsa. Pero cuando hacemos gastos no deducibles, tenemos que pagar impuestos sobre menos de lo que tenemos en la bolsa. Y ahí es donde se empieza a poner interesante, porque de repente, no sé, vendimos 100,000 pesos, nos gastamos 80,000 pesos en no deducibles y tenemos que pagar el impuesto sobre los mismos 100,000 y ya no alcanza el dinero porque únicamente nos sobraban 20,000 pesos. Exacto. Sí, entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. O sea, justamente al iniciar cualquier proyecto es súper importante que te acerques con tu asesor y si entiendas qué es a lo que te dedicas, qué puedes deducir y qué no. Y lo importante, que si vas a gastar no solo lo gastes, si es un gasto que sí es con tu actividad, que lo factures. O sea, que tengas tu comprobante fiscal, al menos de los mexicanos. Del extranjero, sí, también la parte comprobatoria. Sí, es bien interesante. De repente, y esto lo estábamos mencionando antes de comenzar a grabar, pero de repente las personas físicas pueden caer más en no deducibles. ¿Qué opinas? Sí, o sea, porque al final de cuentas pensemos en un profesionista, en un abogado, donde él únicamente se dedica a dar consultoría en temas legales. Entonces cada mes recibe sus honorarios de diferentes clientes y pues de ahí él vive. Él ahí tiene que pagar la renta de su casa, los servicios de su casa, su despensa, la comida del perro, el veterinario. Entonces hay varios gastos que no tienen que ver con su actividad, pero que al ser su único ingreso tiene que incurrir en ellos. Entonces es muy común que las personas físicas tengan más gastos no deducibles y el impacto puede a veces no afectarlos tanto, pero sí, o sea, sí, justamente recibo 100,000 pesos y gasté 90,000 en no deducibles, pues sí me afectará bastante en mi pago de impuestos. Sí, justamente es eso que les decía, o sea, es bien distinto en este mismo caso pagar el impuesto sobre los 10,000 pesos que sí nos quedaron a pagarlo sobre los 100,000 pesos o sobre 90,000 pesos, ¿no? Exacto. Que ya nos gastamos. Entonces, presten mucha atención en ese tipo de cosas porque de repente los no deducibles sí le pueden dar en la torre a un negocio. Ajá. Y a veces por desconocimiento o por mal asesoramiento el contribuyente justamente caemos en el sentido de que dicen, es que el SAT es muy caro, es que yo pago muchos impuestos, y es primero entender, ¿qué estás pagando? ¿IVA o ISR? Y ahí vas entendiendo esta cuestión de por qué estás pagando cada uno de ellos. Si dices, no, es que yo gasto mucho, pero no facturo, vas a caer en este supuesto de la manera más fácil. Porque otro de los efectos que no dijimos de los no deducibles, pero ya lo habíamos mencionado en otros episodios, es si el gasto
no es deducible para fines de ISR, no te puedes acreditar el IVA. Claro. Por lo tanto, vas a pagar más ISR y más IVA. Así es. En el caso específico de las personas morales de las empresas, además tiene un efecto bastante interesante, que es cuando le dan un pago a uno de los socios para que haga un gasto de la empresa y no emite ninguna factura o no solicita ninguna factura de los gastos que realizó. Si llega una revisión por parte de la autoridad, ese se puede considerar como un dividendo, que el dividendo es como la ganancia que tienen los socios por haber invertido en una empresa, y cuando te detectan un dividendo que se llama dividendo ficto, el impuesto es muy caro, es más del 50%. Entonces, si sacaste 200,000 pesos, vas a tener que pagar de puro ISR 100,000 pesos aproximadamente, más lo que tuvo que pagar la empresa por un gasto no deducible. Entonces ahí se vuelve muy muy caro. Sí, de repente es bien común escuchar que empiezan a sacar dinero de las empresas, pero sin tener realmente un soporte o una forma de hacerlo, pues de manera sana y legal. Entonces empiezan a sacar dinero a lo loco, y ya cuando se topan con este tipo de cosas donde el 50% que mencionabas como persona física, bueno, por los dividendos, y aparte el 30%, que es un 80% de ISR lo que se tiene que pagar, es cuando dices, uy, déjame pensar mejor en una estrategia. O sea, ahí literal es lo que dicen las abuelas y las mamás, de que te sale más caro el caldo que las albóndigas, literal. O sea, porque de lo que saques vas a tener que pagar el 80% de ISR. Exacto, sí. Y ese alcance no todos lo llegan a tener, pero es súper importante que sí. Si quieres tú como socio empezar a sacar dinero, si te asesores el cómo lo puedes hacer, porque sí existen formas de poder sacar el dinero de una manera legal que no afecta a ninguna de las dos partes. Sí, de verdad es un tema bien extenso, bien interesante desde nuestro punto de vista, o al menos desde el mío. Pero creo que un episodio no nos da para eso. No. Desde luego sí les sugerimos que vayan con sus asesores, que platiquen este tipo de cosas. De repente, cosas bien sencillas, como por ejemplo las deducciones personales. En los pagos provisionales no tienen ningún efecto. No. Y si te gastaste 100,000 pesos en el hospital, no van a contar, pero van a contar en la declaración anual. Entonces ahí de nuevo no estás pagando el impuesto sobre lo que tienes en la bolsa, sino que eso vas a tener el efecto de esos 100,000 pesos hasta la declaración anual. Y pasa lo mismo cuando adquieres activos fijos, coches, mobiliario, computadoras, que no es un gasto, porque también la ley menciona que las inversiones, que es el nombre que se le da en la ley, no son deducibles, únicamente un porcentaje que se llama depreciación, que es reconocer como el uso que se va desgastando cada mes o a través del tiempo. Entonces sí, ahí es importante también tener considerado eso. A veces lo obvio para las personas es que si tu contador te dice, te tienes que gastar 1,000,000 de pesos para que no pagues en la declaración, dices, ok, voy y me compro un Tesla. El Tesla no es deducible al 100, o sea, y ahí vas a acabar pagando también parte del impuesto y ya te gastaste el dinero. Entonces, cualquier toma de decisiones, de verdad es bien importante que sí lo hagan asesorados, porque ese tipo de cosas sí pueden marcar la diferencia entre que un negocio sea sano económicamente y financieramente, o que esté enfermo financieramente. Exacto. Pero bueno, creo que en general es todo por este trapito. No sé si tú tengas algo más que quieras añadir. No, únicamente eso. Conózcanse como empresa o como empresario o como profesionista, qué es lo que haces, qué gastos tienes que realizar para tu actividad, y de ahí empieza a formar tu lista de opciones, pero esta lista es personalizada. No es como una receta de cocina que le puedes pedir a tu abuela, a tu mamá y aplicarla de la misma forma, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, entonces, asesórense bien, no lo tiren, que no les entre este consejo por un oído y les salga por el otro, no lo echen a la basura, de verdad asesórense, y les aseguro que les va a ir bastante bien en el negocio. Al menos va a ser sano financieramente. Exacto. Pero bueno, ¿qué recomendación nos tienes para esperar el próximo episodio? La recomendación de esta semana es del podcast de Alex Fernández,
comediante, pero Ujú. es el episodio 133 con el chef Herrera. A lo mejor lo ubican por MasterChef. Y lo interesante de aquí es que sí habla de un tema de negocios el chef Herrera, en el sentido de cómo es que maneja uno de los restaurantes que tiene el día de hoy. En el tema de la organización, de la parte interna de la empresa, cómo es que se maneja con todos los trabajadores. Ahí menciona que no porque tú seas el chef y no llegó la balosa, tú ya vas a dejar los trastes ahí sucios. Tú al ser el chef, tú también tienes que hacer esas actividades. Y además que van rotando para que conozcan toda la operación de las empresas. Entonces habla del tema de negocios de una manera muy interesante, también con un toque de cómo es el chef Herrera. Sin embargo, vale mucho la pena lo que mencioné en este episodio. Sí, mencionabas ahí lo de las propinas, que trayéndolo al tema tampoco son deducibles. Ah, sí, exacto. Pero justo decías el cómo dividen las propinas, ¿no? Sí, ahí menciona que no es que es común, que lo menciona, que las propinas las dividen en base a porcentajes de si tú eres mesero te toca un porcentaje, si tú eres chef, si tú eres host, depende de la actividad o el puesto que tengas. Y él menciona que no, que al ser todos, que todos son los que generan realmente el ingreso, todos se dividen la propina de manera equitativa, de manera igual. Entonces es una forma de ver un negocio que también son muy rentables desde otro punto de vista muy, muy interesante. Pero bueno, entonces se lo quedan de tarea para esperar el próximo episodio de Lavadero Fiscal. Y creo que eso fue todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.